Bien, hablemos precisamente del tema con nuestro primer invitado, Javier Bedoya. Está con nosotros, congresista de Alianza por el Gran Cambio y autor de esta denominada ley Mordaza. ¿No? ¿Le gusta el apelativo para su norma, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Fonseca. No es cuestión de gustos, me hace gracia porque la verdad es que demuestra un poco el grado de urticaria que ha despertado en el mundo periodístico. Pero vamos, llámenlo como lo llamen. Bueno, no lo iban a recibir pues con aplausos, ¿verdad? No, claro que no, porque es una restricción que se les está imponiendo en función del respeto que deben de tener a 30 millones de peruanos que tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad. Acá han tenido patente de corso. ¿Sabe qué impresión me ha dado, señor Fonseca? Sí. Así como hay legislación que está bien, que persigue a quien blanquea dinero mal habido, en este caso, audios mal habidos, violando la ley, son blanqueados por los periodistas, porque como no son ellos los que chuponearon, y no está penado actualmente el difundirlos, terminan blanqueando lo ilegal. Y así como se persigue a quien blanquea dinero mal habido, también tiene que responder quien blanquea audios mal habidos. Se entiende que esta normativa viene con una suerte de B de vendetta, una B de venganza. O sea, nos fue mal en los comicios electorales municipales, y entonces hubo un audio de por medio que ni siquiera fue decisorio, pero se entiende desde las filas del PPC o Unidad Nacional que sí, ¿no? Difundido por Jaime Bailey, que pues dejó mal parada a Lourdes Flores. De ahí en más, hay que sancionar a quienes difundan estos audios. Mire, yo no diría que es un audio con ánimo de vendetta. Yo hacía mucho tiempo venía quejándome de estos audios y públicamente había invitado, había sugerido a los medios de prensa que establecieran su autocontrol, su autorregulación, para evitar precisamente que terceros lo terminaran haciendo y que iba a originar controversia y por parte de ellos evidentemente rechazo. El caso que definitivamente gatilló, que impulsó el que este proyecto lo redactara y lo presentara, fue el caso escandaloso de toda la ciudadanía y el país lo vio, 30 días consecutivos, todas las noches, 1 hora diaria, de principio a fin de su programa, este señor martillando la campaña de Lourdes Flores y se la tiró abajo. Entonces, sí, pues, no hay derecho a eso, ¿me entiendes? No hay derecho a eso. Las consecuencias de haber optado por quien se optó en lugar de Lourdes Flores, hoy en día la ciudadanía, al término de 1 año de gestión de la actual administración municipal, lo viene padeciendo. Entonces, ¿qué vendría? ¿Una normativa también contra quienes hagan contracampaña en una ley electoral? No, pues no contra quienes hagan contracampaña, sino simplemente digo que producto de esa contracampaña del señor Bailey contra la candidatura de Lourdes, tuvimos una alcaldía que hasta el momento, al año de estar en funciones, 25% del periodo por el cual ha sido elegido, 0 puntos, 0 balas. Claro, bueno, pero digamos, eso es otra cosa. Lo es. que nos trae aquí es básicamente la ley Mordaza, la ley contra los chuponeadores. ¿Por qué no atacar precisamente a la madre del cordero, los que interceptan, los chuponeadores? ¿Sí? ¿Por qué fijarse básicamente en quien difunde, que tiene el criterio de difundir o no un audio? Por la sencilla razón, señor Fonseca, que la legislación actual ya persigue a los que chuponean. El texto actual del artículo 162 del Código Penal, el actualmente vigente en el Código, establece que el que indebidamente interfiere o escucha una comunicación privada será reprimida. O sea, ya está sancionado a quien interfiere. Y es al amparo de estas normas en que, por ejemplo, la gente del BTR está en este momento siendo materia de proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Quien chuponea lo hace ¿con qué finalidad? ¿Para quedarse con el audio, con la película, con la escena filmada? No, bueno, con un propósito lo hace evidente, con el ¿no? propósito de lucrar o de chantajear.
Bueno, y a través del chantaje lucrar. ¿Qué canales encuentra? Los medios de comunicación. Les entregan a los medios de comunicación, presumo yo, que estos compran el video si después de verlo les parece que es interesante, ¿no? En búsqueda del rating de los canales. Bueno, no necesariamente todos los medios compran, ¿no? Bueno, algunos no, otros dicen que es producto de sus excelentes servicios de investigación. Bueno, eso también puede ser en discusión, ¿cierto? Bien en discusión, ¿verdad? Lo cierto es que hay quienes lucran haciendo esto y vendiendo, y hay quienes lucran difundiendo escenas o audios que no tienen nada que ver con las cosas de interés nacional. El caso de Lourdes Flores que usted me está mencionando está refiriéndose al caso, por ejemplo, del audio en que conversan Lourdes con Javier Barrón. Pero también el señor Bailey pasó audios de conversaciones totalmente inocuas, intrascendentes, entre Felipe Osterling y Lourdes Flores. Entonces, no hay derecho a eso. Lo que pasa es que Constitución... en campaña, pues, hay mucho de juego sucio también, ¿cierto? En campañas electorales hay mucho de eso. Por eso digo, se han acostumbrado ustedes, están reconociéndome que juego sucio, señor Fonseca, cuánto lo aprecio, ¿verdad? En campaña no, hay juego sucio en de todos lados. En campaña y fuera de campaña, en campaña y fuera de campaña. Hay la tentación, pero no hemos visto, señor Fonseca, fuera de campaña, esta telenovela tan larga que nos han pasado en meses pasados, el caso de Ciro en el Colca y la chica que si es o no responsable. No hemos visto que cuando virtualmente terminado ya todo el proceso, la chica es llevada para hacerle un análisis, un chequeo, una entrevista, una prueba psicológica. Se filtra una cámara por los techos y desde arriba filtra, graba todo, y un canal de nivel nacional difunde eso. ¿Hay derecho a eso? Eso no es campaña. Eso no es la pasión de la campaña política. Están invadiendo todos los fueros personales e íntimos. En consecuencia hay que poner coto a esto. No estoy en contra de la libertad de prensa, señor Fonseca. He sido demócrata y he luchado por la restitución de la democracia toda mi vida. Nunca me he prestado a servir un solo día a un gobierno de facto. He preferido retirarme de la política a participar en ella con gobiernos de factos. Nadie puede dudar de mi línea política. El problema es que ustedes, los periodistas, no desean que se les ponga ninguna traba. Y cuando ustedes están, dicen, ejerciendo el derecho a difundir las noticias, precepto constitucional, yo les recuerdo que hay otro precepto constitucional que establece que los 30 millones de peruanos tenemos derecho a la intimidad y al honor personal y familiar, y que no se vulneren esos derechos. Es en defensa de estos derechos, sin ir en contra de la prensa. Para ustedes, estoy apuntando contra el derecho de los periodistas a meterse en la vida privada de los demás. Para mí es una defensa de 30 millones de peruanos frente a los malos periodistas que incursionan en la vida privada de los otros. Eso creo que sería bueno discernir, ¿no?, entre la generalidad y quienes efectivamente puedan cometer excesos. Pero frente a eso también hay una disposición de autorregulación. ¿Usted entiende que no ha operado? Que no ha operado en general. Dígame usted en qué casos ha operado. ¿Qué casos han retenido? Pero hay casos en los cuales puede llegar hasta el Poder Judicial, ¿no? No me diga puede, no me diga puede. Es que depende de quién se ha visto afectado, va y presenta una demanda ante el Poder Judicial. Es una práctica que se realiza impunemente en el país hace años. Dígame quién ha sancionado eso. Dígame qué autorregulación han tenido los periodistas respecto a esto. Yo se los pedí varias veces, públicamente, todas ellas. Y cuando vi que persistían en esta conducta, presenté el proyecto de ley. ¿Y por qué no se los invitó a la discusión de esta normativa o de este proyecto en el Congreso? ¿Por qué no estuvo presente ni la Defensoría del Pueblo, ni algunos periodistas destacados, quienes pudieron también brindar su opinión frente a esta normativa? Porque cuando inicialmente presenté la primera vez este proyecto, el que acaba de ser aprobado es el que se ha presentado por segunda vez,
en septiembre del 2010, siendo parlamentario en el quinquenio anterior, yo presenté el proyecto. Con ese motivo, sí, hubo un simposio, conversatorios con los periodistas, y todos se dieron golpe de pecho, hicieron el mea culpa, y había que tener un código de ética para autorregularse. Pamplinas que no se han aplicado. Pamplinas, mi amigo Fonseca. Pero entonces ¿por qué no eso, la Defensoría del Pueblo también participó en la discusión de la normativa? Pues yo no tengo por qué invitar cuando tengo un proyecto de ley a todo. En todo caso, pero se tiene que discutir, se tiene que haber una apertura frente a esta normativa, caso, ese tipo de discusiones, ¿no? Un proyecto, un parlamentario presenta un proyecto, y es la comisión investigadora la que pedirá el concurso de diferentes entidades especializadas para que emitan opinión. En este caso, la Comisión de Justicia, que fue la que se le encargó el proyecto, consultó. Sí consultó, mi amigo. Y acá está el informe del Ministerio Público. ¿A quiénes consultó? A favor. Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Acá está el informe. Acá está el informe con la firma, por favor, del señor José Antonio Peláez Bardáez, fiscal de la Nación, opinando favorablemente a este proyecto. Se consultó al Ministerio de Transportes, porque en todo caso es el ministerio encargado de ver todo lo correspondiente a las comunicaciones. Y acá está. ¿El Consejo de la Prensa también participó? No, que yo sepa, no me competía a mí citar, debiera quién es. Y acá está el informe del ministerio. Pero no era ideal, digamos, para tener una mejor ley, tener una amplitud de posiciones, de puntos de vista. Señor Fonseca, a raíz de que este debate se ha presentado y el proyecto ha sido discutido, hemos escuchado en qué consisten las propuestas que emanan del Consejo de Prensa. Y las propuestas que emanan es en el sentido que no debe de penalizarse la difusión de audios ilegalmente obtenidos, si es que estos audios son de interés público. Qué concepto tan vago y tan impreciso. Pero es de interés público después de que, explotando el morbo de la gente, crearon esa telenovela de la chica que mencioné hace un rato, el famoso caso del señor Ciro que desapareció. Pero hay casos y casos también, congresista, ¿no? Hay casos y casos. Es que son los casos emblemáticos en que todos los medios hicieron una sobreexposición y una telenovela del dolor humano de una familia. Pero hay otros casos que involucran corrupción, que involucran conocer, obviamente, cosas de interés público, no necesariamente de esta índole, y que sí merecen ser difundidos. He ahí la discusión. Bueno, yo lo que estoy poniendo en el proyecto es que si algún medio difunde algo que ha sido ilegalmente obtenido, o sea, que ha sido producto de un chuponeo, y difunde ese audio, y ese audio, lo que están difundiendo, tiene un contenido delictivo, los ladivideos, ¿ya? Evidentemente. Típico caso para que la opinión pública lo entienda claramente, los videos, en que cada uno demostraba cómo se pactaban cosas ilegales, cómo se compraban líneas políticas de los periódicos y de los canales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el contenido de lo que se difunde, aun cuando lo que se está difundiendo ha sido obtenido ilegalmente, pero cuando el contenido de lo que se difunde tiene contenido penal de acción pública, quien difunde eso no tiene responsabilidad, porque está contribuyendo a moralizar el país, ¿ya? Pero cuando lo que difunden puede no tener implicancias penales, pero claro, para los periodistas es de interés público, caso de la criatura esta perdida en Colca, es de interés público, entonces no tienen tope. No, aquí hay que poner un freno, señor. Correcto. Aquí todos tenemos que seguirnos en ley. Hay una opinión y con esto concluyo. Sí. No es una actitud irreflexiva, no es una actitud aislada. Bueno, habrá quien que frente a eso diga, bueno, el Poder Judicial tendrá que dictaminar... el Poder Judicial tendrá que dictaminar una imagen o un audio... Tal como establece
la legislación de España, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos. Esta normativa nos puede poner en aprietos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Víctor García Toma, ex integrante del Tribunal Constitucional, así lo ha manifestado. Vamos a escucharlo para que me crea lo que le estoy contando. Yo no tengo por qué dudar de usted. Vamos a escucharlo. Pero vamos a escucharlo con gusto. La ley violenta la Convención Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos a la cual estamos vinculados. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que las interpretaciones de la Corte son vinculantes. Y la Corte ha dicho no hay control previo. Y el supremo intérprete de la Constitución, en un caso reciente, el caso del caso Kimper, ha dicho lo mismo. En consecuencia, esa ley viola la Convención y de manera contradice al supremo intérprete de la Constitución. Pero tiene otras cosas que también son graves, el proceso de elaboración. ¿Quiénes han sido consultados para dictar esta ley? Han sido consultados el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes. Bueno, parece correcto. Pero no se ha consultado al Colegio de Periodistas, no se ha consultado al Consejo de Prensa, no se ha consultado a la Defensoría del Pueblo, no se ha consultado a periodistas o ex periodistas de la talla, por ejemplo, de Silerio o Hildebrand, que digamos tienen alguna experiencia y que algo podrían decir sobre la materia, y no se ha consultado. Claro, lo que dice el doctor Víctor García Toma, lo dejo terminar de escribir sus puntualizaciones ahí. Correcto. Claro para usted. Y no, claro creo mí. Que para quien lo escucha, y claro, ¿verdad? para mí. ¿Cuál es la primera observación que formula? De que no se han consultado una serie de personas. Esa es la segunda formulación. Bueno, ya, correcto, es la segunda. Sí se han consultado algunas, no a todas a las que él quisiera. Pero lean, por ejemplo, la opinión de Cecilia Valenzuela, publicada el sábado. Es una periodista de nota. No, pero él dice en la elaboración. Lean ustedes. En la elaboración de la lean del proyecto, ustedes, la discusión de la misma. Lean ustedes la opinión de Mario Vargas Llosa. Entonces, no me vengan con eso. Segundo, dice que en la elaboración de la ley se ha incurrido en errores porque las Cortes Internacionales han establecido que no se admite censura previa. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo no estoy fomentando censura previa. Sí corresponderá al periodista que recibe un audio, antes de publicarlo, evaluar, ¿puedo o no? ¿Estoy violando la ley o no? Si tiene dudas, porque el periodista no tiene por qué conocer términos legales, podrá consultar con un abogado y pedir la opinión. Nadie le está imponiendo censura previa. Él está tomando las precauciones. Pero y en función de eso, pidiendo que se consulte con las autoridades. No. ¿Quién está pidiendo que consulte a las autoridades? No se pide que sea, digamos, una autoridad del Ministerio Público quien dé el visto bueno para la difusión o no de... No, señor. ¿Quién ha mentido de esa manera tan brusca, tan torpe? Acá está la ley, mi amigo. Acá tengo el texto de lo que ha sido aprobado. Se lo presto porque es el único ejemplar que tengo. ¿En dónde? Dice que previamente tiene que consultarse con un fiscal, con un juez. Eso sí sería una censura previa. Eso sí sería inadmisible. Lo que pasa es que en algún momento de la discusión, en mi opinión totalmente equivocado, el presidente del Congreso dijo, antes de publicar nada, vayan a consultar a un juez o vayan a consultar a un fiscal. Bueno, ni los fiscales ni los jueces están para absolver consultas. El fiscal es el que recibe una acusación, investiga y acusa si encuentra mérito para ello. Y el juez es el que va a recibir la acusación, evaluarla, juzgar a la persona y establecer la pena correspondiente. No son consultores. ¿No nos ponemos en un aprieto si es que finalmente sale aprobada la normativa ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dilucidaremos como lo mencionó allí, el doctor. Pelearemos allí, nos defenderemos allí. Pero sí existe, como le acabo de demostrar, en casi todos los países latinoamericanos esta legislación. No es nueva, no somos un lunar en medio del continente ni del globo. Esta es la norma que rige en la mayoría de los países. Nosotros hemos sido la excepción sin establecer límites, pero la regla general, y esa es la convivencia dentro de todos los países,
es que sí hayan controles y que esté impedido la difusión. Le he entregado, le he enseñado las normas pertinentes, legislación de cada uno de los países pertinentes. No estoy legislando sobre una locura, pero sí estoy con vehemencia defendiendo el derecho de 30 millones de peruanos a que se respete su intimidad, se respete su honor y el de su familia. Que no se pueda nadie meter en la intimidad de una casa, de una familia, de una conversación telefónica, de una escena familiar o lo que fuere. Y que lo estén difundiendo como si se trataran hechos materia de qué sé yo. Muy bien, congresista, bueno, bajamos los niveles de vehemencia un poco, hablar de otro tema que nos puede poner en aprietos ante la Comisión Interamericana o ante las normativas internacionales, teniendo en consideración este pedido de indulto en favor de Alberto Fujimori. Hay un creciente ánimo, ahora se puede decir, en función a las encuestas, de otorgarle ese beneficio al expresidente, ya con voces que aumentan y que piden ello, y que no tienen en consideración, ahí está, se lo facilito, el único ejemplar que tiene, y que no tiene en consideración el hecho de que pues el presidente o el expresidente Fujimori no podría verse favorecido por este beneficio, habida cuenta que pues por crímenes de lesa humanidad no están contemplados. ¿Cuál es su posición, para empezar, cuál es su posición, cuál es su ánimo? ¿Está dentro del 66% de quienes están a favor de este beneficio de indulto? Yo creo que el indulto es una gracia, una atribución, una facultad del presidente de la República, que es quien tendrá que evaluar el tema. Segundo, yo creo que si la persona por la que se solicita el indulto se evidencia que es una persona cuyo estado de salud tiene un deterioro grave que pone en riesgo su vida, su supervivencia, con lo cual no se va a cumplir el objeto de la pena. Cuando alguien es condenado a sufrir carcelería, a sufrir una pena de prisión, tiene varios objetos esa sentencia. Uno, una sanción por los delitos cometidos. Y dos, para que el ciudadano o ciudadana involucrada pueda, dentro del sistema penitenciario peruano, readaptarse para reintegrarse en condiciones normales a la sociedad. Si se trata de una persona de avanzada edad, con un quebranto de su salud en un grado tal que hace previsible que si esta situación persiste unos meses más, pueda producirse la muerte, yo no veo inconveniente en que se le indulte. Yo no veo inconveniente en que se le libere de la prisión que viene padeciendo. Contraviniendo, o sea, básicamente por su condición de expresidente, aun cuando se pueda contravenir las normativas que se dieron justamente cuando él era mandatario. Así es, así es, así es. Con lo cual entonces se demuestra que muchas de estas normativas caviares internacionales, ¿verdad?, son excesos, que sí responden a persecuciones y que no admiten, no son permeables para contemplar casos, salen en defensa de los delitos de lesa humanidad, pero son incapaces de prever que a quien condenan puede verse en un caso de humanidad necesitado de ser perdonado. Pues eso tendría que evaluarse mediante una junta médica, si es que eso es factible o no. Primero, la decisión médica, o más allá de la decisión médica, otorgarse este indulto. No hay precepto hasta donde yo conozca que establezca un requisito de una junta médica. Yo presumo que quienes presenten el pedido, formulen el pedido, que serán los familiares, querrán acompañar esa solicitud acompañada de informes médicos que avalen su petición, como argumentos adicionales del por qué formulan el pedido, y que probablemente coadyuve a quien tiene que tomar la decisión, que es el presidente de la República, a tener más y mejores elementos de juicio para tomar esa decisión, y no simplemente
señor presidente, los familiares de fulano de tal, solicitamos a usted, de acuerdo con el artículo tal, ejercite tales opciones y concede el indulto. No. Si esa solicitud va redactada en términos distintos, invocando razones de salud, de humanidad, precisamente lo que las entidades internacionales quieren proteger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre todas estas entidades caviares internacionales están orientadas a la defensa de quienes fueron víctimas, si es que estas son gente del pueblo, etcétera, 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 y normalmente además gente que ha estado en armas contra los estados. Cuando aquí habían los actos de guerrilla y caían senderistas, salían toditos los coloraditos, ¿no?, a levantar su identidad con ellos y su protesta. Cuando aquí caían los soldados y los policías, no tenían ni siquiera una expresión de condolencia. ¿Ah? O sea, son normas que ellos han sentido que son conquistas en beneficio de los luchadores sociales, pero que no alcanza a quienes han actuado en nombre del Estado. Correcto. No, pues con un mismo rasero tiene que medirse a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana con nosotros, al congresista Javier Bedoya. Vamos a ver qué sucede, si es que finalmente agarra el bolígrafo el presidente de la República y aprueba u observa la ley Mordaza, bueno, aunque no le guste el término. Si la aprueba, creo que estaría haciendo un gran favor a la familia peruana. Bueno, y se aprueba también el indulto, ¿verdad? Y si es que rechaza la ley, regresará al Congreso, evaluaremos... E invitará a más gente. Y evaluaremos las observaciones y veremos si son atendibles o no. Yo creo que por lo menos la magnitud de votos que han apoyado esta ley, 99 congresistas, 1 en contra y 4 abstenciones, por lo menos me hacen sentir hoy optimista de que si la ley es observada, habrán los votos suficientes como para insistir en su texto, sin perjuicio de atender alguna sugerencia que pueda ser recogible de las que formule el presidente si formula observación. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber venido a defender con vehemencia su proyecto. Sí. Sí. Correcto. Vamos a ver qué sucede con la normativa entonces. Javier Bedoya estuvo con nosotros, congresista de Alianza por el Gran Cambio. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más en Online TV. Muchísimas gracias.